Turma de Buenos Aires, del Frente de Todos. Le damos la bienvenida. Gracias por estar, Mara. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá con expectativas para saber cómo está el clima dentro del Frente de Todos y cómo se van acomodando a la nueva conducción del bloque. Bueno, se va acomodando. Realmente cayó muy bien la designación de Germán a todos aquellos que lo conocemos desde hace muchos años. Sabemos que es un hombre con una capacidad de trabajo increíble, muy trabajador, con mucha capacidad de diálogo y acuerdo. Ustedes mismos lo decían, tiene la escuela de Agustín. Así que nos parece que es una excelente elección, ¿no? Una excelente elección, un compañero que se define como kirchnerista y peronista sin contradicción. Así que estamos con mucha expectativa. Obviamente todos vivimos la tristeza del alejamiento de Máximo, que para todos es una enorme referencia, forma parte de nuestra conducción. Y como dijo Germán, no viene a reemplazarlo, viene a ocupar un lugar y bueno, ya lo hemos visto en estos días, Germán, que no para de trabajar, ¿no? Es una característica del kirchnerismo. Yo lo aprendí mucho al principio del gobierno de Néstor, que cuando asumimos con Daniela en educación nos asombraba la capacidad de trabajo. Mañana, tarde y noche trabajando. Germán viene dentro de esa línea, de esa saga también de grandes trabajadores. ¿Y te sorprendió la carta de Máximo? ¿Pensabas que se podía dar alguna situación de esto? ¿Percibías algo de los últimos encuentros que habían tenido? ¿En la reunión con el presidente donde fueron todos para fin de año? No. Esto fue una decisión de Máximo en este momento. No era algo que se estaba, por lo menos nosotros no teníamos esa información. Máximo estuvo muy activo en la reunión que tuvimos con Alberto en Olivos. Y esto es una decisión que él tomó, que la verdad que lo respetamos, ¿no? Él lo dijo claramente. Ser jefe de bloque para defender algo que uno tiene dudas no es la mejor, no es el mejor lugar para estar, y por eso hizo ese corrimiento. Ahora sé que Germán Martínez se juntó con él y que tuvieron una excelente charla y que no está en duda la unidad del bloque, así que eso también nos trae a todos una gran tranquilidad. Y, diputada, ¿cómo ve que van a ser las posturas de los diferentes legisladores adentro del Frente de Todos cuando llegue el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted está más cerca de la postura de Máximo o está más cerca de que hay que apoyar lo que define el gobierno nacional? No, es que no ese es el dilema. No está la postura de Máximo y la postura del presidente. Justamente lo que está diciendo Germán Martínez es que estamos en un momento de diálogo dentro del bloque para intentar llegar todos juntos. Entonces no tiene sentido ni el poroteo ni posicionarse individualmente en una u otro lugar, porque esos lugares no son lugares congelados. Ni siquiera Máximo lo plantea como un lugar congelado. Él lo está planteó un problema y él se corre porque ese problema le impedía, o él sentía que le impedía estar en el lugar de ser el encargado de hacer el trabajo que ahora tiene que ser Germán, que es de juntar posiciones. Y tiene que ver un poco con la pregunta anterior, ¿no? Y bueno, va a decir un poco eso de que no hay posiciones diferentes, pero la oposición, Juntos por el Cambio o el PRO también más específicamente están diciendo, bueno, si no se ponen de acuerdo entre el Frente de Todos, no esperen que nosotros acompañemos. Bueno, la oposición vive jugando al truco o al póker, ya no sé cuál es el juego de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la oposición, justamente. Ellos fueron los que crearon el problema. Ellos tuvieron equipos técnicos que diseñaron este acuerdo con el fondo. Para encontrar las soluciones tenemos que también entender el origen. Entonces, por eso es muy importante también lo que está diciendo Germán Martínez, es que venga Duhovne, que vengan los funcionarios del macrismo a explicar cómo pensaron, por ejemplo, que este año Argentina podía pagar 19.000 millones. Ni en el País de las Maravillas pueden pagar 19.000 millones en un año. Entonces que venga la CUNSA, que vengan todos los que tomaron esta decisión, porque entenderlos a ellos, o cómo lo pensaron ellos, es lo que nos permite también pensar y acordar y ver las posturas acerca de cómo seguimos.
Porque a encarar un problema desde las consecuencias y sin entender el origen, sin que esta Cámara haya tenido la oportunidad de entender el origen, es muy difícil. Tienen que hablar ellos. Bueno, no son actores invitados. El gobernador no es de Jujuy, a la izquierda, una sí, fuerza que no tuvo nada que ver con lo que sucedió. Ellos son los autores e intérpretes, digamos, de este acuerdo. Nos necesitamos escuchar. Es un proceso. Claro, no, le decía que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, intentó abrir un poco la puerta al diálogo, decir, bueno, la deuda se tomó en el gobierno de Cambiemos, aunque sea vayamos a escuchar qué dice el gobierno, y tuvo críticas muy duras de Juntos por el Cambio, del PRO fundamentalmente. Exactamente, porque ellos le corren la cola a la jeringa. Se le están todo el tiempo desplazando y no se hacen cargo de nada. Esto lo hicieron ellos. Y, a ver, yo puedo ser simple y decir esto lo hicieron ellos para jugar la plata de sus amigos y ser más millonarios de lo que son. Esa es mi lectura. Yo supongo que la Cunza, Duhovne tendrán algo más complejo para decirme que esto, ¿no? Claro. Sí, sí. Con respecto a esto que hablábamos de la decisión de Máximo Kirchner, en una de las últimas sesiones la oposición argumentó justamente en el debate presupuestario que las palabras del entonces presidente del bloque había sido el detonante para no acompañar la vuelta a comisión del presupuesto. ¿Crees que eso puede haber estado en la balanza para afrontar una discusión tan importante como el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario para plantear otro escenario posible que no sea una excusa para no aprobarlo, para no acompañarlo, para no debatirlo? El tema de los modos, que es algo que instaló en macrismo, ¿se acuerdan? El gobierno de Cristina, todo el problema eran los modos. El tonito de Cristina, cómo hablaba Cristina, cómo trataba Cristina. No el tema es de fondo. El tema es de fondo. Ningún presupuesto, ninguna persona que viene a la política deja de votar un presupuesto o no por un tono. ¿Ustedes escucharon las cosas que nos dijeron en esa sesión? El macrismo... Nos insultaron de pe a pa. Hubo un diputado que insultó abiertamente. Directamente. Sí, de hecho, el diputado Martínez en una de sus intervenciones habla de eso, ¿no? Justamente de cómo maltratan en el discurso. Nos insultaron durante todo, nos viven insultando, proyecto. es decir, todas las sesiones, ladrones, chorro, inú, de todo nos dicen. ¿Me van a decir que el problema es el tono? Justamente, una característica que tiene nuestra fuerza política, que es una fuerza política de gestión, no de lobby de grandes grupos económicos, porque es muy fácil desde el tablero de grupos económicos medio concentrados jugar el Heidi de buen tono. Nosotros somos apasionados, lo de el tono en relación a nosotros siempre fue la excusa para correr el eje de la discusión. ¿Te puede gustar más o no te puede gustar un tono? Pero el tema no es el tono, el tema es el contenido de lo que se dice, y nadie nos va a hacer creer que Juntos por el Cambio no votó por un tono. Sí, bueno, en términos generales, ¿cómo cree que va a continuar entonces el trabajo del bloque oficialista? Y sobre todo, ¿está también a disposición la renuncia de Cecilia Moró? ¿Cómo tomó esa decisión? No, Germán ya lo dijo claramente. Él quiere que Cecilia siga, que Paula Penaca siga, y todos los compañeros y compañeras hemos manifestado en los WhatsApp que tenemos entre nosotros que esto sea así. Así que realmente no sé qué va a decir Cecilia, no sé qué va a decir Paula, pero espero que continúen. Y lo que está pasando es eso, que en este momento Germán está hablando con todo el mundo, que la semana que viene ya hay que organizar las comisiones para trabajar, porque tenemos los temas de las sesiones extraordinarias y después lo del fondo. Y tenemos que trabajar los temas de las sesiones extraordinarias, porque este debate tapó eso, pero tenemos una agenda importantísima pendiente. Desde la oposición también están planteando que quieren discutir cuestiones educativas, temáticas educativas, que están preocupados por los días de clase que no se pudieron tener por la pandemia. ¿Cómo analizás ese debate, esa agenda? Habían trabajado mucho en la pandemia por las trayectorias educativas, por también la conectividad de las escuelas. ¿Qué cosas hay que trabajar de ahora en adelante para la recuperación de todos aquellos niños que dejaron la escuela por un lado y la agenda de actualización también, me imagino, bueno, de los es lo que contenidos? está haciendo el ministro de Educación. Nosotros tenemos 5.000 millones en el plan para que los chicos vuelvan a las escuelas. Esto el Ministerio de Educación lo está trabajando muchísimo. Sí, algo que caracterizó siempre nuestra fuerza política
es el compromiso con la educación. Y esto es otro tema más. El tema no es lo que se dice, el tema es lo que se hace, ¿no? Entonces, ¿quién rompió el vínculo con los gremios docentes tirando abajo la paritaria docente y no cumpliendo con la ley de financiamiento educativo? El macrismo. ¿Quién dejó de repartir libros en las escuelas? El macrismo. ¿Quién dejó de entregar computadoras? Yo te digo, no entregar computadoras para mí fue un crimen. Un crimen, en esos términos lo hablo. Porque condenar al analfabetismo digital a las nuevas generaciones es un crimen. Entonces, esto de estar hablando todo el tiempo de educación y no haciendo nada por la educación, vuelve a ser otra de las trampas que ellos nos plantean. Miren y sigan la comunicación del Ministerio de Educación, todo lo que se está haciendo. Obviamente que no alcanza solo con lo que haga el Ministerio de Educación, ahí el Estado tiene que trabajar articulado. Sabemos que los resultados de la educación, todos los estudios internacionales demuestran que los resultados educativos también están en correlación a que si los padres tienen o no tienen trabajo. Uno de los ejes de las variables que se ve por fuera del sistema es que los chicos, que los padres tienen trabajo, tienen mejores resultados educativos. Después, el capital cultural de un chico no lo puede en el siglo XXI dar solamente con la escuela. Esto es un tema que hace tiempo que venimos justamente hablando con Germán, que compartimos, aparte del mismo espacio político, la misma agrupación, claro, ustedes son la de Comisión de corriente, Educación, nosotros somos de la corriente. ¿No? Tiene que haber ofertas educativas por fuera de la escuela. Los chicos tienen que poder ir a centros culturales, el que tiene intención por la música, ir a clases de música, orquesta. Bueno, en el caso de las orquestas y los coros están dentro del sistema educativo. Pero tampoco, yo soy de la postura que no hay que poner todo adentro de la escuela. La escuela tiene que ser el articulador, no como el macrismo que los manda a un lugar y no sin el acompañamiento docente, porque la educación es integral. Entonces, la escuela tiene que ser el articulador de los pibes con el centro cultural, con el cine, con el teatro, con los lugares donde se hacen bueno, es un trabajo también que yo vengo hablando con Filmus, ¿no? La ciencia y la tecnología, donde los pibes pueden aprender ciencia y tecnología en espacios también articulados con la escuela y también por fuera de la escuela, clubes de ciencia, etcétera, etcétera. Ese trabajo es un trabajo muy importante, además de, por supuesto, los días de clase, que la ley de los 180 días es una ley de nuestro gobierno. Y hablando del tema educativo, en el temario de extraordinarias, el Poder Ejecutivo puso 2 universidades nacionales, la creación de la Universidad de Pilar y de Delta, aquí en el conurbano bonaerense, y también está pasando por la Comisión de Educación y la de Salud el tema de la ley de enfermería, que había tenido dictamen de la Comisión de Salud y que perdió vigencia por el cambio de composición de la Cámara. ¿Cómo ve que se puedan desarrollar esos temas si es que llegan a tratarse en extraordinarias? No, esos son temas que tienen consenso. De hecho, la ley de enfermería ya lo habíamos dictaminado en la comisión y son temas que tienen consenso. Así que son temas que esperemos que cuando el bloque organice las extraordinarias sean temas que tratemos y que no van a ser temas conflictivos. ¿Cree que es necesario crear más universidades? A ver, no es que más universidades en el sentido abstracto. Hay que ver geográficamente cómo es la distribución de las universidades de acceso público. Claramente se vio en el conurbano, todas las universidades, la facilidad que permitió a chicos que nunca habían su familia estudiado, porque el tema del transporte, no es solamente el gasto en el transporte, es también el tiempo que te lleva a ir, no sé, desde González Catán hasta no sé, la Universidad de Derecho acá en Capital. Entonces, se crearon nuevas carreras en las universidades del conurbano, nuevas carreras tradicionales también, y la proximidad es un tema de justicia social, no puede estar todo acá. En la zona norte faltan universidades, entonces desde ahí no es una marchanta de universidades en cualquier lado. Esto tuvo que ver con un estudio que hizo el CIN de a dónde faltan universidades. Y irían también en sintonía con el proyecto de enfermería, ¿no? En un punto que es jerarquizar y profesionalizar el trabajo de las enfermeras y las enfermeras con carreras en universidades, en definitiva. Ustedes piensen que, si no me equivoco, es el 70%, el 65% de la atención en el sistema hospitalario es por parte de las enfermeras. Las enfermeras tienen que ser jerarquizadas, profesionalizadas,
jerarquizadas también salarialmente. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos el problema que no están en el escalafón de salud, están en el escalafón administrativo. Y es fundamental el rol de las enfermeras en los servicios de salud. Es fundamental. Las enfermeras salvan vidas. Una enfermera que sabe reaccionar rápidamente en la atención, no solo de llamar al médico, sino en tomar decisiones, es clave. Y bueno, la pandemia lo demostró. Y por eso pensábamos en eso, ¿no? En esa articulación entre la necesidad de mejorar el sistema de enfermería y también ir construyendo en las universidades que ya existen o en las nuevas que se puedan crear núcleos de atención, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con la formación, con que quienes ya son enfermeros puedan mejorar sus condiciones de conocimiento a través también de procesos de becas. Nosotros nos debemos la ley de educación superior, pero si hay algo que yo quiero, me formé en la UBA y respeto, pero el modelo que históricamente tuvo la UBA de una universidad para adentro, ¿no? Y no una universidad en territorio, es muy grave. Es decir, la universidad es uno de los puntos que tiene que armar la red estatal en las comunidades. La universidad tiene que estar en conexión con los centros de salud, las escuelas, las empresas, las problemáticas de su comunidad. Porque ahí tenés justamente un montón de jóvenes y de profesores que tienen que servir a su comunidad, si no la universidad se cierra en sí misma. Y eso es una de las características también que tienen las universidades del conurbano, ¿no? Que son la mayoría que dialogan mucho con su comunidad. Es decir, no podemos tener una universidad cerrada en sí misma. Que la Universidad de Buenos Aires, ¿qué vínculo tiene con la Ciudad de Buenos Aires? No, además que tiene con las distintos lugares. No con la estructura política, sino con las necesidades de la Ciudad de Buenos Aires. No, la única acción que tiene en definitiva tiene que ver con la extensión. En la gestión con Daniel, no me acuerdo ya si cuando estuve con Filmus o con Silioni, porque pasan los años, ya uno se le mezcla cuándo hizo en qué año. Hicimos un trabajo muy fuerte de la articulación de la Universidad de Buenos Aires con escuelas secundarias con chicos con mayores necesidades de apoyo y acompañamiento. ¿Por qué la universidad tiene la carrera de Ciencia de la Educación, tiene la carrera de Psicología? ¿Cómo no están ayudando a las escuelas? Claro. ¿Por qué todo se le pide a la escuela? A la escuela, digamos... Primaria y secundaria, digamos, como ciclos básicos, ¿no? No entendemos que, como dice el proverbio africano, para educar a un chico se necesita la tribu entera. Entonces necesitamos al centro cultural, necesitamos a las universidades, necesitamos a la iglesia, necesitamos al club, y el Estado es el que tiene que articular todo eso. Diputada, ¿cómo está viendo este debate que se instaló respecto a la legalización o no del consumo de drogas en el país? Miren, lo que creo que es urgente es despenalizar el consumo personal. Una persona que está consumiendo en su casa, aparte ya lo dijo el fallo Barriola, ya hay una sentencia que dice, y lo dice nuestra Constitución, que las acciones privadas de los hombres, mientras que no afecten a terceras, son acciones privadas. Entonces, si una persona consume, estoy hablando del consumo personal y la tenencia personal, no tiene nada que ver el Código Penal con esto. Entonces, si una persona es un consumidor ocasional, es un consumidor recreativo, depende de la droga, ¿no? Hay drogas que obviamente que por sus efectos son mucho más peligrosas. Pero se deberían legalizar todas las elaboración es más compleja. No es lo mismo. Yo no estoy diciendo legalizar las drogas. Despenalizar es el distinto. consumo. No es que yo digo legalicemos entonces que se pueda vender en el kiosco cocaína. Claro. Jamás diría eso. Digo, despenalizar el consumo tiene que despenalizarse. Si una persona tiene un consumo de cocaína, por ejemplo, y ese consumo es problemático, miren lo que pasó ayer. Bueno, esto fue fulminante, la gente caía muerta. Pero si las personas si esto que pasó ayer hubiera sido como más lento el efecto de dañino, una persona que consume cocaína y se empieza a sentir mal, no sale corriendo al médico. No. Yo, qué sé yo, como unos palmitos y me empiezo a sentir mal, estoy al segundo en el médico, digo, por el tema del verano, que siempre sale el tema del botulismo. Ahora, si una persona tiene un consumo que está penado y que tenés el riesgo que te meten presa, te sentís mal, no vas a ningún lado. No vas a ningún lado. No, desde ya tenés más miedo que te metan en prisión, que te revisen. Si sos una persona humilde, porque es lombrosiano, ya lo dijo Vidal. Podés consumir en Palermo, pero no podés consumir en un barrio del conurbano. Entonces,
Las personas que consumen es una acción privada y el Estado tiene que acompañar y tiene que hacer prevención de riesgos. Entonces, si una persona se acerca al médico y le dice, miren, yo consumo cocaína, bueno, el médico tiene que trabajar, o el sistema de salud, para que deje de consumir. Claro. Pero si esa persona va a seguir consumiendo, el sistema público le tiene que explicar para reducir los daños. Claro. Eso es fundamental. Penalizar al consumidor es la excusa para no hacer nada con los narcotraficantes. Porque el que pierde el tiempo agarrando, como pasó ahora, que creo que salió en la Gaceta de Tucumán, gran titular de diario, porque agarraron a una persona con un frasquito de marihuana, que obviamente es consumo personal, es porque no se quieren ocupar de los narcotraficantes, porque si no, no se entiende. Claro. Porque aparte esa persona que la detienen no va a pasar nada, porque ya sí, porque no está vinculada por ahí a la cadena de una persona que creo que salió en el diario que eran 5 cogollos, que es 10 cigarrillos. Sí. Entonces, ocupémonos del narcotráfico y que el sistema educativo de salud y social acompañe a las personas que tienen consumos problemáticos, porque después hay personas que tienen consumos que no son problemáticos. Pero después, y ocupémonos de todos los consumos. Claro. Porque también ocupémonos del consumo de los psicofármacos. Claro. Sí, que es gravísimo, que es mucho más fuerte. O, por ejemplo, del alcohol. Las muertes. Legalizado, ahora total. estamos viviendo 20 muertes. Pero sumemos toda la muerte del año pasado por consumo de alcohol. Sí, sí, el coma alcohólica, ahora, los choques producto del alcohol. Sí, ahora hay todo un tema cuando uno habla con las mamás que tienen hijos, que son víctimas del consumo de la adicción. Siempre es el mismo reclamo, ¿no? Yo no puedo internar a mi hijo, ¿no? La ley vigente de salud mental que, bueno, incorpora el tema de la adicción, está ahí como mezclado un poco, pues son todas cuestiones diferentes, ¿no? Entre lo que sería una enfermedad, no sé, psicótica frente a una adicción en no sí. Es que no pueden internar. A ver, pero cuando no sé si a usted le pasa cuando escucha a las mamás, sí, ¿no? El reclamo es, hay que modificar las leyes, el Estado tiene que estar más presente, porque cuando yo quiero llevar a mi hijo o a mi hija a algún lugar, a algún centro, me lo rechazan. No lo puedo internar y no sé qué hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? El Estado tiene que estar más presente. Las leyes se tienen que cumplir correctamente, ¿no? Porque no es que la ley, y si hay que modificarla, la modificaremos, pero no es que la ley prohíbe la internación. La ley lo que cortó es con la institucionalización de toda problemática. Compulsiva. Compulsiva. Y aparte, esto también pasa con las personas que tienen problemas de salud mental y no de adicciones. Es decir, estar encerrado no es la solución, porque entonces el encierro termina siendo permanente. Vos tenés que generar cambios en las condiciones de habilidad de esa persona para que esa persona con sus problemas psiquiátricos pueda vivir con su familia. Adaptándose también a la sociedad. Y la sociedad adaptándose a que hay diversas características. Claro, lo que pasa es que son cuestiones pero no distintas. Es internación sí o internación no. Claro, pasa que a son veces es necesario distintas. internar y hay que internar. Muchas veces las internaciones, está estudiado eso, se generan condiciones ideales, entonces la persona durante la internación sale del consumo y después vuelve a su lugar tal cual estaba. En todos los 3 meses está volviendo a consumir. Es muy complejo, estos temas no es que con una frase te lo soluciono, que es como hace ayer veía en la tele el macrismo, hay que hacer esto. No. Es decir, es un tema, los consumos problemáticos son un problema en Argentina, en el mundo, en la sociedad, en el capitalismo. Porque hay consumos problemáticos también hay a las pantallas. Es gravísimo lo que está pasando con la adicción a las pantallas de niños muy chiquitos. Sí. Te quería preguntar también porque hacías referencia a la situación, a la cuestión del narcotráfico y la falta de política a veces que hay o la dificultad que hay para justamente atacar las bandas del crimen organizado, del narcotráfico. Y justamente también se plantea ahí la necesidad de la inteligencia policial. Una inteligencia que también está vinculada a otras acciones de la política, en definitiva, que es la misma policía que se la ve en situaciones de escuchas ilegales que la que tiene que investigar a las bandas del narcotráfico. Con esa policía, con esta conformación de las fuerzas, ¿cómo se trabaja en definitiva? Porque se mezclan también en las herramientas que utilizan las acciones para las cuales las desarrollan. Sí. Algunas son legales y otras son ilegales. No, ese es un problema. Hay de todo en la policía, pero no es solamente... Es un problema social, educativo, es un problema económico, es un problema de seguridad y también es un tema financiero, ¿sí?
Nosotros decimos, digamos, vamos a la cadena de los chicos que venden en la villa. No es que hay que dejar que los pibes vendan. Ahora, si tu política es hacia esos pibes, vos hoy el pibe está en la esquina del barrio vendiendo, lo metés preso, el pibe está en la cárcel, a los 5 minutos hay otro pibe vendiendo, lo metés preso, a los 5 minutos hay otro, entonces lo que vos haces es control social sobre los sectores populares, criminalizándolos y no dándole otras oportunidades. Eso es un tema. Ahora, si vos querés ir contra el narcotráfico, andá a los paraísos fiscales, andá a los bancos. Porque el narcotráfico es una de las industrias ilegales que generan más riquezas en el mundo. Y esa plata se blanquea. Entonces, la forma de encontrar al narcotraficante, al verdadero narcotraficante, al sistema narcotráfico, es siguiendo la ruta del dinero en los grandes paraísos fiscales y en los grandes bancos que permiten esas operaciones. Ahí empieza la lucha contra el narcotráfico. Y de eso nadie habla. Claro, ¿no? sin duda. Pero... Ahí es donde vos encontrás el chancho. Pero después bueno, todo lo demás es una cadena que, por supuesto, hay que hacer inteligencia criminal, hay que ver cómo se organizan los barrios, hay que desarticular y a la vez hay que ir con propuestas, porque este pibe que lo metís preso, si a los 2 minutos tenés el otro, estamos en la misma. ¿Y por qué hasta el momento ningún gobierno de ningún signo político se atrevió a avanzar con esa lucha a fondo, en profundidad? Bueno, ahora leía que en Colombia están debatiendo la legalización de... No, bueno, no. Pero... El presidente Alberto Fernández lo planteó, que es un debate pendiente el tema. Ahora no estamos hablando de narcotráfico, porque eso es mezclar el consumidor. Digamos, no hay que mezclar la discusión del narcotráfico con el consumidor. No, es víctima. La gente consume por distintos motivos, por distintos motivos. Entonces, al consumidor no hay que penalizarlo, y que si el consumidor tiene algún problema, tiene que estar tranquilo que el Estado no lo va a perseguir, todo lo contrario, lo va a cuidar. Y después, todo lo que hablábamos de lo que es el narcotráfico, desde el pibe, que es la única opción que tiene, hasta esto. Entonces, el debate y la diputada Carolina Aguilar está elaborando un proyecto de la despenalización es fundamental. Porque si no, es eso. Vos lo que decías, la complicidad con la policía. La complicidad. Sí, la Rosario policía, de 2 comisarios presos, ¿no? Exactamente, pero ¿en dónde está ahí, en los casos de los policías que están metidos en eso, ¿no? Entre el pibe del barrio y el policía, ¿no? Entonces, eso hay que cortarlo. Y después vemos eso, ¿no? De los... Bueno, lo que vimos cuando no me acuerdo el nombre del chico que mató a la policía de la ciudad en... Lucas era. Lucas. Sí, sí. González. Lucas, Lucas ¿no? González. Esta cosa, ¿no? De que la policía detenía estos grupos especiales, detenían a los chicos humildes y si lo encontraban con un porro, si no le amenazaban que se lo iban a poner, todo eso se corta. Si vos el consumo personal... Claro, no das margen común, para ese común apriete. ver a los obreros llegar a los barrios que terminan de trabajar y llegan llegan, porque esto sucede con la marihuana. Mucha gente usa la marihuana como para relajarse, en todas las clases, en lugar de en todas las clases sociales. Sí, claramente. La marihuana Ha crecido mucho el Además, de consumo hecho, recreativo es de lo que más se marihuana. consume. Es lo O más- sea, se consume lo que mucho más más se que la consume. cocaína, que Sí, cualquier es otro. mucho más entonces, extendido. El obrero que está llegando a su casa, que se fuma un cigarrillo para relajar de la misma forma que se lo fuma una persona de clase alta, de la misma forma que otros toman un whisky o un vino, en los barrios carenciados corren el riesgo que la policía los detenga, los amenacen y ahí son vidas destruidas, porque ese tipo deja de trabajar. Son rehenes. Tiene una causa que se tramita durante años. Entonces la familia se queda sin trabajo, el hijo no puede ir a la escuela y se destruye una familia porque un policía lo agarró con un cigarrillo de marihuana entrando a su casa. Y sale eso en las comunicaciones de Patricia Bullrich como persecución al narcotráfico. Eso es una tomada de pelo a la gente. ¿Eso nos lleva a decir que no hay que hacer nada con la gente que vende en los barrios? No. Pero entendamos la complejidad de la problemática. Y en cuanto el tema hablaba, ¿no?, del tema de la droga y se relaciona también con esto de violencia institucional que veníamos hablando, aquí en la Cámara de Diputados se había alcanzado un dictamen del tema de violencia institucional en la Comisión de Seguridad
Interior que preside Paula Penaca del Frente de Todos. Finalmente, bueno, se dejó un poco en paréntesis en aquel momento porque se esperaba un acompañamiento de Juntos por el Cambio, que en principio había como un principio... Estaba dividido. Sí, sobre todo la Unión Cívica Radical, por su posicionamiento histórico, estaba más cerca de acompañar este proyecto. Finalmente terminó encolumnándose todos Juntos por el Cambio y no firmaron. Tiene expectativa, ahora se cayó este dictamen, pero ¿tiene expectativa de que el tema pueda volver a consensuarse aquí? Sí, nosotros, yo estoy en la Comisión de Seguridad, vamos a trabajar muchísimo, Paula está trabajando muchísimo, esa ley tiene que salir. Esa ley, por ejemplo, digamos, no solamente que crea un sistema, ¿no?, para entender la problemática, porque hay que tener un registro del tema de la violencia, que las provincias nutran a un registro nacional para poder hacer un diagnóstico y para poder prevenir este tipo de cuestiones. Y esta ley, que algunos creen que es una ley en contra de las fuerzas de seguridad, todo lo contrario, las protege, porque considera también víctima de violencia institucional a la violencia que sufren los mismos efectivos al interior de sus fuerzas. Entonces, esta ley no solo que los protege en ese sentido, sino que habiendo un sistema claro y de control, no pagan justos por pecadores, porque eso también pasa mucho en la fuerza de seguridad, que termina siendo una cuestión que o pagan justos por pecadores o hay miedo entre ellos de las amenazas internas. Esta ley los protege, claro, y de eso se habla poco. Bueno, lo que pasa es que siempre que se habla de las fuerzas de seguridad se pone el eje en que si se las financia, se las desfinancia, si se las apoya o no se las apoya. Claro, en una dinámica donde hay también, bueno, muchos casos de abuso policial. Lo hemos visto con la pandemia, que situaciones que hacían hacerle salto en rana a los pibes cuando iban a llevarle comida a sus vecinos, ¿no? Hay una mirada abusiva por parte de las fuerzas. Como en toda institución hay de todo. Todavía hay que apoyar a los policías que trabajan con una visión democrática. Por supuesto que las fuerzas de seguridad tienen que tener su presupuesto y tiene que haber una mirada de la sociedad civil sobre esto, un contralor de la sociedad civil sobre esto, para que ellos puedan trabajar con tranquilidad. Apoyar a las fuerzas de seguridad no es apoyar a Chocobar, porque eso les perjudica a las fuerzas de seguridad. Porque después hay un montón de policías que pierden sus cargos, productos que hubo uno que los estimuló al gatillo fácil, pero después nadie se hace cargo de las consecuencias. Se hace cargo de esto, porque después, si la justicia funciona bien, y a veces funciona bien, terminan detenidos personas que fueron estimuladas por el mismo Ejecutivo para que cometan actos ilegales. Bueno, a ver, vimos lo que fue la represión, ahora que acá ustedes muestran en la pantalla, la Plaza del Congreso, cada vez que había una manifestación por parte de nuestra fuerza en contra de las leyes que quería votar el macrismo. ¿Y cómo es el debate de la justicia? El martes hubo una manifestación muy importante aquí en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo a la Corte Suprema. Tienen que discutir la ley del Consejo de la Magistratura. Bueno, vos venís trabajando fuertemente con una justicia feminista. ¿Cómo ves ese debate acá en la Cámara de Diputados en estos años que quedan de esta conformación que es tan ajustada entre el oficialismo y la oposición? Bueno, es un debate complejo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho, por supuesto, al interior de la Cámara, pero también con la sociedad. Porque a veces la sociedad ve este debate como un debate ajeno. Y esto lo dice siempre el presidente. Es decir, después cuando vos tenés un juicio de daños y perjuicio, un despido injustificado o alimentos. O de alimentos. Las mujeres de alimentos y la justicia mira para otro lado, es de lo mismo que estamos hablando nosotros. Y cuando vivís en un barrio y tu hijo lo detienen, como decía yo antes, porque tenía un cigarrillo de marihuana. Y tiene una causa de 5 años. Y es una causa de 5 años, eso habla, esa justicia hay que modificar. Es el único poder del Estado que formó parte de la dictadura, que tiene cargos vitalicios y que no fue revisado. Por eso tenemos jueces muy piolas y después tenemos una complicidad política tremenda con lo que fue el gobierno anterior, mucha misoginia, mucho racismo en las sentencias, en las miradas. Es un poder que se tiene que renovar y tiene que pagar el costo político del desastre que hizo en el gobierno de Macri. La doctrina Irursum, que no está en el Código Penal, que es, como dijo Bonadío, derecho penal de autor, o sea, eso significa un juez que hace lo que quiere. No es peligroso para mí, para Cristina, no, es peligroso para la señora que va por la calle,
que el día de mañana se cruza con un vecino que es amigo de un juez y que no sabes cómo termina tu vida. Porque esa impunidad afecta a todos. Pero ¿cómo ves la posibilidad de un debate? Porque hace muchos años que están impulsando esa pero son discusión. los temas de poder, ese es el tema. No es que, digamos, los temas... No es solo un ordenamiento de la justicia, digamos. Claro, no es que cuando vos hay poder de por medio, hay leyes y poder de por medio, poder fáctico de por medio. Vos lo que tenés que conseguir es masa crítica para que te acompañe, porque el poder, digamos, se negocia y se combate el mal ejercicio del poder con poder. ¿Y crees que ahí hay que Frente construir de poder Todos... en relación a esto, poder y conciencia para que la comunidad apoye estas transformaciones? Por eso es tan importante el movimiento Mujeres que dice basta, basta de justicia patriarcal, basta de cómo ibas vestida, basta de bueno, entendelo a tu marido, basta de que no te escucho. Entonces, bueno, esto que se logró en el feminismo se tiene que lograr en los otros temas, que las personas entiendan que si vivió un despido justificado, o si le robaron en su casa, o si un pariente suyo fue detenido injustamente, que tenga la tranquilidad de que la justicia va a funcionar. Y que no sea una cuestión de que si el que mató a tu hijo sea un hijo del poder económico, sea lo que sea, o no, por ejemplo. O que te meten preso preventivamente porque sos pobre y no porque tenés plata para... Digo, las cárceles. Las cárceles están llenas de personas de tez oscura. ¿Qué pasa? ¿Solamente la gente de tez oscura comete delitos? No, eso habla de lo que es la justicia, que solo detiene a los más humildes. Todo lo demás, lo de mi clase social, lo de la tuya, todos los demás cometen delitos. Pero si tenés poder, entonces bueno... Y justamente esos debates son debates complejos de dar aquí en la Cámara de Diputados. Se han intentado hacer en varias oportunidades, pero terminan en una discusión más vinculada a esto, al señalamiento de la búsqueda de impunidad que a la profundización de la vida cotidiana. Dicen que, o en general se dice que se separa la agenda de la política de la agenda de la gente. Exactamente, bueno, porque ellos la deciden. Cuando se dio el debate sobre la reforma judicial que mandó Alberto, decían que era para Cristina. Y vos leías esa reforma judicial y no le afectaba nada a Cristina, porque Cristina, esas modificaciones que se iban a hacer no tenían que ver con la causa de Cristina, ni con los jueces, ni con los fiscales que tenían la causa de Cristina. Entonces, los temas, bueno, ustedes lo saben bien, son periodistas. Es decir, depende cómo leas. La reforma judicial es para lo que digo yo, para que las personas estén tranquilas en su relación con la justicia. Hay que explicarlo. Otros dicen que es todo porque, bueno, como dijo un diputado, Cambiemos, ¿no? La marcha del lunes fue para que no los metan preso a ellos. Es una ridiculez. La corte, no podemos tener esta corte, no podemos tener, primero no tenemos poner una corte con 4 personas donde el presidente y el vicepresidente se vuelvan a sí mismas, que tengan más poder político estas 4 personas que el presidente de la República. Es decir, hicimos una ley. El presidente, hizo un decreto para que sean servicios esenciales la Internet. ¿Alguien puede dudar que ahora es un servicio esencial para ir al médico, para cobrar el IFE? Para todo se necesita el Internet. Para llamar al médico. Ahora con la comunicación no llame al WhatsApp o pida turno por Internet. ¿No es un servicio esencial? Bueno, se judicializó y apareció un juez de no sé dónde y un amparo en relación a esto. No puede ser que la justicia sea la que conduzca los destinos de la patria. Y son 14 años los que tarda la Corte Suprema en decidir si una ley es inconstitucional o no, como el Consejo de la Magistratura. 14 años. Y si no dice que todo vuelve para atrás. Bueno, el caso de Milagro Sala. El caso de Milagro Sala de una persona que está hace 6 años presa por un delito que el máximo de la pena, si le dieran el máximo de la pena es 6 años, y la Corte mira por otro lado. Sí, ahora, ¿cómo el argumento de la oposición en ese punto es que son los magistrados, los miembros de la Corte Suprema, fueron seleccionados por el propio oficialismo actual? Por el peronismo, que siempre fueron acompañados por el peronismo porque era mayoría en el Senado. ¿Cuántos miembros tiene la Corte? 4. 2 los nombraron ellos, ¿sí? Pero dicen que justamente los votos fueron aportados por el peronismo porque es la realidad de la Cámara de Senadores que tenían mayoría que histórica no era mayoría, del pero que determinadas personas hayan sido votadas no significa que si esas personas a lo largo de su gestión no se comportan como corresponde,
uno tengan no que pueda... perpetuar. Claro, es decir, yo voté muchas cosas que después no resultaron bien. Entonces que no las corrijo porque las voté, que como el silicio me tengo que pegar nada más y decir que voté mal, no. Uno pensó, votó de una manera y después esas personas no actuaron como corresponde. Eso es así. Nosotros tenemos que cuidar. Pues lo que a ver, el macrismo tiene una fuerte complicidad. Sabemos el lawfare es un problema en el mundo. Dilma cayó por lo... ¿Y qué tiene que pasar con Macri, por ejemplo, en ese punto? ¿Tiene que ir preso? No, qué sé yo. No, justamente eso es lo que yo no quiero decir. Yo quiero que funcione la justicia. Lo que quiero es que funcione la justicia. Y que tenga que estar preso el que tenga que estar preso. No estoy acá para defender, qué sé yo, quién tiene que estar preso. No lo puedo decir. Macri justamente cuando le preguntaron por Milagro Sala dijo, somos muchos los que pensamos que Milagro tiene que estar presa. Y imagínense si la gente tuviera que estar presa por lo que la gente piensa. No, sí. Nosotras tres pensamos que tal tiene que estar preso y tenemos poder y todo tal está preso. Por eso tiene que ver con la vida de las personas de a pie. Se juntan 100 vecinos en tu barrio que creen que vos sos el que le robaste al de enfrente. Creen, porque se corrió el rumor, entonces vos vas a estar preso porque tus vecinos creen que vos sos el que robaste o vas a ir preso porque la justicia investigó y demostró que vos tenías que estar preso. Es como hacer efectiva judicialmente la condena social. Exactamente, bueno, que es lo que el lawfare fue eso. Es decir, vamos contra los dueños de C5N, vamos contra, no sé, tal funcionario. Entonces los medios todo el tiempo hablando mal de esa persona. Después ahora uno lo ve constantemente en Clarín. Encuesta de opinión. Las personas creen que Alberto va a fracasar en la negociación con el fondo. No sé. Entonces, bueno, antes de esa encuesta, 100 tapas diciendo que va a fracasar. Entonces, ¿qué querés que opine la gente? Si está todo el día diciendo todos los días diciendo que tal es un ladrón, al día que esa persona lo meten preso, a la gente le parece que esa persona es un ladrón. Bueno, todos estos debates los vamos a ver seguramente este año aquí en la Cámara de Diputados. Esperemos que pronto puedan tener alguna sesión. Hay temas importantes. Ojalá, está el HIV, está cannabis. Está HIV, está cáñamo y cannabis. Claro, hay varios, parques nacionales, universidades también, hay proyectos productivos. Sí. Así que gracias, Mara, por venir, por estar acá con nosotras este rato, por conversar un poco de todo. Y esperemos también que tengan la posibilidad de encuentro con la oposición para debatir estos temas, algunos de ellos por lo menos, porque este no es un año electoral, que tiene otras características. Sí, esperemos que la sensatez de Juntos por el Cambio, por lo menos los más sensatos, los que quieren el diálogo, actúen y pongan límites. Aquellos que quieren hacer estallar todo. Porque también existe en la política aquellos que quieren hacer estallar todo. Porque el caos a las derechas les suele ser muy funcional, ¿no? Siempre después del caos, la extrema derecha ha tenido avances. Y aparte en el medio del caos, los grupos económicos hacen sus negocios también, ¿no? Porque si no hay un control férreo del Estado para los precios, para las divisas, para todo lo que es el funcionamiento del Estado, por eso quieren un Estado chico, por eso Milei dice que desaparezca el Estado. A ver, es diputado. No solamente tenemos una negacionista de la dictadura en la Cámara de Diputados. Que es su compañera, no de banca. Claro. Teoría. Sino que tenemos una persona que llegó a decir, cuando le preguntaron, no sé si vieron el reportaje de Tenenbaum, él dijo, la gente no tiene que pagar impuestos. Entonces Tenenbaum le preguntó, ¿y cómo hacemos para pagar las escuelas? Y bueno, que la gente que quiera que haya escuela pública, que pague. Y si poca gente quiere, los que tienen plata y quieren que haya escuela pública, que paguen. Y si esa plata de los que voluntariamente ponen para la escuela pública no alcanza para que todos los chicos se eduquen, y bueno, será una sociedad que no quiere que todos los chicos se eduquen. Con esa simplificación, digamos. Claro. No, pero él acepta una sociedad donde haya chicos que no sepan ni leer ni escribir con cero educación. O sea, tirarlo... Y bueno, y aparte, si hubiera seguido el reportaje, y si no hay plata suficiente porque los ricos no quieren bancar el sistema de salud, y bueno, habrá chicos que se mueran. Y eso es lo que, digamos, eso es un discurso que llegó a este Congreso. Pues yo puedo estar en contra de los penatos, de las pinas, de lo que sea, ¿no? Pero estamos hablando dentro de un contexto de personas que decimos... Hay que garantizar la educación, hay que garantizar la salud. Después yo creo que ellos no la garantizan. Pero bueno, estamos al menos en un marco que no se les va a ocurrir cerrar las escuelas. Tenemos un diputado que dice
que si el rico no tiene ganas de pagar las escuelas públicas, que no haya escuela. Bueno, pero no querían abrir más universidades tampoco. No querían, bueno, pero por eso, pero bueno, estamos dentro de un margen, digamos, sí. Bueno, muchas gracias, Mara, por este rato y por esta profundización en la conversación. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nosotros nos vamos a una pausa.